lectores, ¿no? Un profesor puede tener un perfil lector fuerte, un lector perfil mediano o débil. Me pareció interesante, si bien no tomé estas categorías, pero sí sirven como referencia de quienes habían estado analizando la formación lectora, ¿no?, de esos docentes. Sí tomé otra línea, que es la de Peroni, que él dice que no importa cuánto ha leído un docente en cantidad, sino que importa si esas experiencias de lectura fueron significativas o no para ese docente. Entonces yo me fui por la línea de Peroni, ¿no? Preguntar sobre sus trayectorias de lectura, pero no por cuánto había leído, sino qué había leído y si eso había sido significativo en su vida. También desde Barcelona, Munita, es una tesis de doctorado muy interesante, piensa en los profesores, en sus trayectorias de lectura, y estas trayectorias de lectura, cómo lo han marcado para que sean después mediadores de lectura. Van a escuchar esta palabra muchas veces, porque en realidad es esa la relación que yo quería indagar. ¿Fue su trayectoria de lectura tan importante para que hoy ellos se vean como mediadores de lectura? Bueno, un poco este fue un recorrido que fui tomando y fui pensando para mi investigación. Me encontré con que en Argentina, recién decía algo de esto Julián, y escribe mucho, hay mucha producción de narrativas y de reconstrucción biográfica, de relatos de vida de profesores, hay muchos equipos que trabajaron con eso, y de la construcción y de la reconstrucción de las trayectorias docentes también. Daniel Suárez, fue y es un docente que trabaja mucho en esa línea, y fue mi jurado en la tesis. No se imaginan los nervios que tenía porque lo había citado muchas veces y él fue mi evaluador de tesis, así que aprendí mucho también con Daniel Suárez, que habla de construcción y de reconstrucción de trayectorias. Una vez que yo pude ubicar estos antecedentes, pude ubicar todas las líneas de investigación, decidir cuáles iban a ser, como les comentaba recién, las más acordes y adecuadas a mi trabajo, empecé a indagar en el marco teórico, en este cuadro teórico, qué teorías iban a acompañar mi trabajo. En este caso, tuve que volver a leer mucho, porque el término lectura es muy amplio, ¿sí? Cuando hablamos de lectura podemos hablar desde distintas teorías, desde distintos lugares. Entonces, en la primera parte del trabajo hice una reconstrucción histórica, ¿sí? ¿Qué importancia se le atribuye a la lectura históricamente? Y una relación, una ligación entre lectura y escuela desde que fue creada la escuela, ¿no? La escuela creada para la lectura. Siempre lectura y escuela van de la mano. Desde ese lugar iba a pensar la lectura como fundamental cuando hablamos de escuela. Eh, También pensar la lectura en el currículum escolar, cada vez que se arma un programa, cada vez que se piensa un currículum, la lectura es una de las prioridades en la escuela, y es tan importante, ¿no? Que incluso muchos de estos autores piensan en cómo se enseña esa lectura, pensar la lectura como una experiencia, pensar la lectura como significativa. Es eso, ¿no? La lectura no se discute, es algo que se tiene que enseñar en la escuela. Es algo tan importante que muchas veces pensaba, es importante también que pensemos qué es la lectura para los maestros, qué están pensando ellos cuando quieren enseñar lectura, qué representaciones tienen de la lectura, cómo la van a enseñar si es tan importante en la escuela, ¿no? Por eso
la otra parte importante del cuadro teórico o del marco teórico tenía que ver con las trayectorias de lectura. Primero, ¿qué es una trayectoria? ¿Sí? Es un camino, es una línea recta que se arma, o es una línea que tiene muchas bifurcaciones, es una línea que va y que vuelve. Las trayectorias son muy particulares y muy subjetivas, como dice Dubar. Cada persona tiene una trayectoria de vida y de lectura, y hay trayectorias subjetivas, es decir, las trayectorias que podemos tener como sujetos, y hay trayectorias objetivas, donde también compartimos momentos con otros. Por ejemplo, estos maestros tienen cada uno su propia historia, pero hay cosas en común. Por ejemplo, ellos como estudiantes, ellos en su formación como maestros, hay cuestiones que comparten con otros. Entonces, las trayectorias se pueden ver desde muchas partes, desde la subjetividad del individuo, pero también en relación con otros, ¿no? Y en este sentido, Laura de Betach, que es una escritora y también muy importante argentina, habla de la construcción del el proceso del camino lector. Hay una construcción del camino. Es un camino que nunca se termina. Uno siempre está aprendiendo a leer. Nunca puede decir, hasta acá llegó mi trayectoria de lectura. Incluso nosotras seguimos leyendo e indagando. Entonces, creo que con los maestros pasa lo mismo. Yo hice un corte, les pregunté sobre su vida, sobre su trayectoria de lectura, pero incluso hoy ellos siguen construyéndose como lectores, ¿sí? Es un camino, dice Graciela Montes, que no tiene fin, el de ser lector. Bueno, desde estas categorías, desde estos lugares, es que se iba a abordar las concepciones de lectura. También tomé a Gustavo Bombini. Gustavo Bombini actualmente es mi director del doctorado. Con él estoy trabajando más que nada lo literario, la lectura literaria, también es muy interesante, pero él trabaja sobre representaciones de lectura. Él dice que hay algunas representaciones sociales de lectura, ¿sí? La idea de representación colectiva y social de lectura tiene que ver con lo que decía recién. Es importante leer, es muy bueno leer, dicen muchos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué no se cuestiona que es importante leer? Bueno, un poco la idea de representación indaga esto, ¿no? ¿Por qué esta frase hecha de que leer es bueno, leer es importante en la escuela? Bueno, ese fue un poco lo que intenté indagar. ¿Qué representaciones había? ¿Qué hay detrás de esas representaciones también? Em, como dije anteriormente, otra de las teorías que va a acompañar este trabajo es la idea del docente como mediador de lecturas, ¿sí? Ese docente que no solamente enseña, sino que media, ofrece las lecturas, es un puente, ¿no?, entre los textos y los estudiantes. El docente también es un sujeto lector didáctico, ¿sí?, y que ejerce prácticas lectoras, que trabaja con prácticas lectoras en la escuela. Bien, el problema, el problema es el problema, es lo más difícil de enunciar y de escribir, ¿no? Yo tenía la población, tenía el tema, pero ese tema tenía que transformarse en problema. Entonces lo transformé en algo que a mí me resulta muy, muy práctico a la hora de estudiar, que son las preguntas. ¿Sí? Mi problema lo planteé en forma de preguntas. En este caso, las preguntas es cómo estos profesores noveles, formadores de lectores, construyen y reconstruyen sus propios procesos de lectura, cómo se piensan y se reconocen como lectores, y qué prácticas de lectura ellos realizan en el aula. Creo que estas tres preguntas
condensan lo que yo quería indagar. Este es el problema de investigación. Costó mucho porque hacer preguntas es una práctica difícil, pero bueno, pude enunciar mi problema en forma de pregunta. Bueno, y desde ahí también pude plantearme algunos objetivos. ¿Qué objetivos tenía este trabajo? Bueno, por un lado, como les decía, investigar las historias de los profesores Nobel a través de la documentación narrativa, de experiencias pedagógicas, para analizar los procesos de lectura de esos profesores, conocer las representaciones, las creencias en relación con la lectura y su papel como mediadores, ¿no?, de estos docentes en las prácticas de lectura que realizan en la escuela. Y como objetivos específicos, primero debía identificar, ¿sí?, la formación lectora de estos profesores, para después poder reconstruir las representaciones de lectura que fundamentaban estas historias de profesores y describir qué tareas de mediación de lectura son las que realizan en el aula. Bueno, esto también es una parte compleja de los que hacemos investigación, ver qué verbo investigar, conocer, identificar, acompaña este proceso. Esto y el problema son algunas de las cuestiones más difíciles de escribir en una tesis. Bien, finalmente, con respecto a las resoluciones metodológicas, les comentaba que decidí trabajar con narrativas de enseñanza, ¿no? Hay una cita de McEwan que me gustaría leerles, que dice que la narrativa es propicia para investigar nuestras prácticas docentes porque soñamos narrando, recordamos, prevemos, esperamos, nos desesperamos, creemos, dudamos, planeamos, revisamos, criticamos, construimos también fundamentos, aprendemos, odiamos y vivimos a través de las narrativas. Me pareció muy linda esta cita porque cada uno hace una narrativa de su vida, cada uno cuenta su vida, su trabajo de una determinada manera. Entonces las narrativas nos permiten eso, reconstruir una forma de pensar, una forma de contar la historia. Entonces me pareció muy interesante trabajar desde este lugar metodológico con narrativas. Para eso trabajé con estos autores, con Suárez y Porta, que ellos tienen muchas investigaciones de documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Es decir, los docentes se les daba la posibilidad en sus investigaciones de que cuenten, por ejemplo, cómo había sido un día en el aula, de que cuenten una experiencia y que después vuelvan a leer esas narrativas, que las compartan. Hay muchas investigaciones de este tipo de narrativas y me pareció interesante trabajar con este método de investigación para conocer las historias de los profesores. Bolívar dice que si trabajamos con narrativas y las situamos en contextos específicos, vamos a poder detectar características comunes de ese grupo. Entonces, en mi caso, trabajé con narrativas, con un grupo de docentes Nobel para detectar qué cuestiones comunes tenían esta población. Además, lo que dice Suárez es que ver estas historias desde la perspectiva de los actores nos permite interpretar esa visión. El investigador, por supuesto, va a leer lo que ellos escriben, pero las voces es lo más importante. Lo que digan ellos va a ser lo más importante y lo que nos va a dar una mirada
desde la perspectiva de los actores. Y además, dice Suárez, Arganani y Riquer, que cuando una persona cuenta, cuando una persona reconstruye, también reflexiona, va construyendo nuevas articulaciones. Reconstruir, volver a contar, nos permite contar de nuevo nuestra historia, reflexionar sobre ella. Creo que por eso en la cuestión metodológica trabajé con narrativas. En este caso, elegí a 6 profesores, ¿sí? 6 profesores que me narraran y me contaran su historia. Para eso, bueno, traté de seleccionar a un grupo de sujetos con características similares. Eran todos docentes recibidos de maestros, hacía muy poquito tiempo, eran todos docentes nobles, trabajaban en escuelas recién iniciados, todos tenían una edad parecida, lo que hacía que su experiencia fuera similar en algunos casos. Trabajé con entrevistas, ¿sí? Con entrevistas, con un guión donde iba preguntando sobre su trayectoria de vida, su trayectoria de lectura. Luego les mandé esa entrevista para que ellos la lean, le agreguen, le saquen, ¿sí? Y vuelvan a escribir si deseen algo, porque se iban acordando. Entonces fue un ida y vuelta muy, muy interesante. En el contexto, como les comentaba recién a Giuliani, yo trabajé en el 2019, principios del 2019, y con las entrevistas, y estábamos atravesando un proceso bastante complejo. Bueno, acá en Argentina siempre es compleja la cuestión con los maestros, ¿no? Siempre hay un discurso muy, muy duro con los maestros, tenemos problemas de sueldo, muchas huelgas, muchas protestas. Ese año fue también muy duro, entonces todo el tiempo se cuestionaba a los maestros. Fue un año muy duro. Entonces, creo que eso ayudó mucho porque todos estábamos atravesando una experiencia muy particular, ¿no? De cuestionamiento de la tarea docente. Bueno, entonces el contexto situacional es importante porque yo decidí hacer un trabajo en donde las voces de los docentes se reivindiquen, donde decir los docentes son, como decían recién, las chicas son profesionales y su tarea es importante. Es una tesis que reivindica las voces de los maestros y me pareció importante en un contexto tan hostil con los maestros. Entonces por eso lo traigo a colación. Luego de la desgrabación de este material, hice, voy a hacer la seña, como si fuese una cruz, ¿no? Sería los eventos particulares y los paradigmáticos. Es decir, qué cuestiones son comunes y qué cuestiones atraviesan a todos. Eso podría resumirse así esa teoría, ¿no? ¿Qué cuestiones son particulares a las trayectorias y qué núcleos comunes, qué cuestiones comunes tenían todos los docentes, ¿no? Entonces, traté de que estos nativos, de que estos docentes puedan distanciarse, ¿sí? De lo que ellos expresaban, pudieran verse desde otro lugar para, bueno, descubrir, codificar y comprender sus narrativas. Nos pasa cuando hacemos investigaciones y preguntamos a los profesores de su tarea, que es muy difícil, porque ellos tienen que verse como un otro, tienen que tomar distancia de lo que están haciendo, y eso no siempre es fácil. Uno está tan concentrado en su tarea que a veces es difícil tomar esa distancia. Bueno, ese fue uno de los objetivos de las narrativas, ¿no? Tomar distancia y reflexionar, en este caso, sobre su lectura. Bien, ¿vamos bien?
¿sí? Está bien, ya casi son las 11. Bueno, voy a hablar de las preguntas y después si quieren hacemos el corte. Como, como les dije anteriormente, me había hecho 3 grandes preguntas, ¿no? Una de ellas era cómo los docentes nobles construyen y reconstruyen sus procesos de lectura, cómo se piensan como lectores. En este sentido, una de las respuestas, o una de las posibles respuestas, fue que ellos todos empezaron a hablar de los inicios como lectores, ¿sí? Todos reconocen que hubo un inicio lector, un puntapié en su vida. Específicamente me hablaron del ambiente cotidiano y familiar, ¿sí? El ambiente cotidiano y familiar, en todos los casos, todos los que se iniciaron como lectores, estaban las mujeres de la familia presentes. Las mujeres contando un cuento, las mujeres leyendo un libro de recetas de cocina, las mujeres, hermanas, madres o abuelas, son las que los iniciaron a todos en la lectura. Estamos hablando de familias que no tenían biblioteca o que no tenían tal vez libros, pero sí tenían historias, tenían mujeres que transmitían lecturas. Eso fue muy significativo. Todas en el ámbito cotidiano eran las mujeres las que manejaban esa cuestión. Así que fue muy interesante porque coincidían en eso. Em, Hay igual en los docentes una dimensión ética, dice Bombini, de la lectura. Bueno, todos dicen, aprendí a leer porque me formé como persona, leer me formó como individuo, ¿no? Todos dicen que la lectura los ayudó a construir su subjetividad, ¿no? La representación de la lectura le atribuyen esa importancia. Leer me forma como individuo, como persona, decían ellos. Em, y después todos, obviamente, pasaron por la trayectoria escolar. Y en un momento la historia de lectura y la historia escolar van de la mano, ¿no? En los 3 niveles que tenemos acá, que me imagino que son los mismos: inicial, el primario, el secundario y el nivel superior o universitario. En el nivel inicial ninguno recordaba nada, nada. Yo intentaba preguntar sobre las maestras del jardín de infantes, sobre el nivel inicial, y nadie recordaba nada. Bueno, en las narrativas eso es muy frecuente y las ausencias también son importantes. Si alguien no recuerda algo, ¿sí? Eso también tiene un significado. Probablemente no han tenido experiencias significativas en ese nivel y no las recuerdan, ¿no? Pero hay como una amnesia, ¿no? Nadie recordaba nada del nivel inicial. En cambio, en la escuela primaria, sí, ellos se acordaban de todo, y la escuela primaria tenía una función instrumental para ellos. Ellos decían, me alfabeticé, aprendí a leer, pero era una cuestión como muy instrumental la lectura que asociaban al primario. Y en el secundario estaba muy fuerte 2 cuestiones: leer por obligación y leer por placer. Leer por obligación porque tenía que leer novelas, porque me iban a tomar la lección o la prueba, la guía de preguntas de la novela, y después que esas novelas les terminaron gustando. Y ahí recién dicen, me volví lector en el secundario, porque me gustaron las novelas. Y pasó algo muy que me dejó a mí personalmente muy preocupada en la formación, en donde trabajo, en los institutos de formación docente, que eran muy críticos con la formación.
no reconocían nada bueno con la formación del profesorado. Decían, es todo teórico, no me sirvió para dar clases, no me sirve, lo que me sirve es lo práctico, es todo teórico. Entonces, bueno, esa fue una alarma muy grande para mí, por eso creo que en parte lo retomo en el doctorado, porque acá no me alcanzaba el tiempo. Pero digo, ¿qué está pasando en las universidades, en los institutos, que ellos no lo reconocen como una formación importante, ¿no? En su formación luego? Eh, y otra mención a las bibliotecas, u otra ausencia, no había bibliotecas, ¿sí? Las bibliotecas podían ser escolares, pero la figura del bibliotecario no estaba, no había ningún bibliotecario. Entonces, también me llamó la atención eso en sus trayectorias. Porque bueno, vuelvo a repetir, si esa figura no es reconocida, si eso no está, ¿cómo la van a tomar ellos ahora que son docentes, ¿no? Preguntas que me surgían en la investigación. Em, bien. La otra pregunta que me había hecho era cómo se piensan, se miran y se reconocen como lectores estos docentes. Entonces, miraba esta cuestión, perdón, ahí está, de los profesores como lectores. Recién cuando ellos empiezan a trabajar como docentes, ellos pueden reconocerse como lectores. Bueno, ellos dicen, ahora sí soy lector, ahora leo porque tengo que dar clases, leo porque le quiero recomendar esto a mis alumnos, leo porque ahora me puedo comprar libros, ¿sí? Leo porque es importante para el trabajo. Yo ahora soy docente y soy lector. Hay una ruptura entre la lectura anterior a eso, no reconocida como lector, y desde que son los docentes. Desde que son docentes, todos dicen, ahora sí somos lectores, ¿no? Y ese último punto que consigné, que la lectura es una acción que acompaña el desenvolvimiento profesional de los docentes. Tengo que leer porque es importante para mi trabajo. Bien, me está, ahí va, costando compartir, ahí se compartió la próxima diapositiva. Y la última pregunta que me había hecho era, ¿qué prácticas ellos reconocen en el aula? ¿Qué cuestiones son importantes para ellos en el aula? Uno de los puntos muy interesantes de la investigación que yo les había dicho era, cuéntenme un día o una situación de lectura o una clase que para ustedes fue significativa. Fechou seu áudio, Romina. Ahí está, ahí está, ahí está. Cuéntenme una situación en donde, bueno, ustedes vean que es una clase o que fue importante la lectura. Ay, a ver, un minutito que tengo un problema con el audio. Ahí está. Bueno, en ese sentido, ellos, ahí sí, traté de recuperar sus voces, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, que ellos procuran llevar la lectura, hacer algo de la lectura que sea una acción de todos los días, ¿no? Justamente querer cambiar lo que ellos no vivieron. Como ellos no tuvieron, ¿no?, esa enseñanza de la lectura, o como la lectura no fue algo cotidiano, ellos sí lo quieren hacer, ellos quieren cambiar eso, transformar lo que no vivieron en una práctica que sea habitual para sus estudiantes. Bueno, hay una narrativa muy interesante que dice que nunca alcanzó a leer o aprender a leer de una novela, ¿no?
pero ahora sí, dice, yo no entiendo porque las novelas o los libros nadie me los daba. Alejandro, que es uno de los docentes, dice, si no hay una mano que te acerque ese objeto, nosotros podríamos decir, si no hay un mediador que nos enseñe ese abordaje de ese libro, es muy difícil. La lectura es algo que se enseña. Me pareció interesante eso. También otras docentes, como Josefina, dice que ella reconoce a algunos profesores que se dedicaban a la lectura y que ella quiere transmitir esa pasión por la lectura para que circule en el aula, ¿no? Acá Daniel también es una de las narrativas desde mi punto de vista muy interesante, porque él es súper crítico con cómo le enseñaban. Decía, es un conductismo, ¿no? Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Pero fíjense que en la próxima, en el último fragmento, él dice, bueno, no, la verdad que a mí se me complica enseñarle a los chicos. No sé cómo enseñarle, entonces vuelvo a lo que no me gusta, vuelvo al conductismo y les digo, hay que practicar, practicar, practicar. Fíjense que es tan fuerte lo que decía recién, nuestra trayectoria escolar, cómo nos enseñaron a leer, que aunque querramos ser críticos, uno vuelve a ser como le fue enseñado, ¿no? Creo que Daniel es el caso paradigmático. Por un lado, critica esa forma en la que le enseñaron, pero lo vuelve a hacer. Entonces, fíjense si no tenían razón esas hipótesis, que la vida escolar y la vida del profesor influía en cómo luego le vamos a enseñar a nuestros estudiantes. Bueno, acá voy a dejar de compartir porque en realidad lo que voy a decir a continuación, después del corte, es algunas de las conclusiones a las que llegué, algunas nuevas preguntas y nuevas cuestiones que me parece importante volver no había una, digamos, una relación y la lectura no era algo de todos los días, yo trato de que sea algo de todos los días. Sin embargo, pudimos ver en algunos testimonios que más allá de ser muy críticos con su formación lectora o con las formas de enseñanza, cuando se quedaban sin herramientas o cuando no sabían cómo trabajar la lectura, volvían a ese método, ¿no? Que criticaban, por ejemplo, decía Daniel, ese método conductista es el método que yo también utilizo porque es lo que me sirve, ¿no? Vemos que, bueno, las trayectorias de lectura, como decíamos al principio, son complejas, son imbrincadas, no hay una trayectoria de lectura que sea ascendente, por así decirlo, sino que van volviendo, son críticas, vuelven a marcarse. Entonces, eso me pareció interesante y que era la riqueza de estos 6 docentes con los que trabajé. Lo que me lleva finalmente a hacerme otras nuevas preguntas para trabajar. Primero, si es posible o si existe una articulación entre los niveles escolares. ¿Es posible pensar una escuela en donde hayan un proyecto de lectura que inicie justamente en el jardín de infantes y termine en el secundario? ¿Pueden las escuelas y el Estado pensar una propuesta de lectura, garantizar ese acceso? Bueno, en Argentina tenemos algunos antecedentes de esto, como el Plan Nacional de Lectura, que si bien ha tenido algunos cortes y algunas variantes, intenta que los libros estén en la escuela. Se selecciona una serie de autores que acompañen todo el trabajo escolar, como una forma de garantizar el acceso a los libros, ¿no? Bueno, ¿es posible hacerlo? ¿Es posible pensar una trayectoria, garantizar una trayectoria? Es una de las preguntas que me genera esta investigación. También si es posible contar en la formación docente con
los recursos y, digamos, la biografía lectora. Yo creo que no solamente que sería posible, sino que es necesario hacer esto en la formación docente. Cuando estemos trabajando con futuros maestros o con maestros, reflexionar sobre la trayectoria de lectura, sobre su autobiografía lectora. Creo que eso es importante porque nos permite situarnos, mirar, ¿sí? Desde la perspectiva de los sujetos, reconstruir. Creo que es algo que nos interpela como formadores de profesores, ¿sí? Tener en cuenta esa biografía y lectora para trabajar con ellos. Otra de las preguntas que surgió es, ya que la lectura, la mediación lectora familiar, ¿no? Es fundamental en la construcción de los sujetos. Todos los sujetos se reconocen lectores porque hubo alguien desde el ámbito cotidiano y familiar que los inició. ¿Cómo podrían potenciarse estos espacios? ¿Cómo podría trabajarse y reforzar esa construcción tan importante en la mediación familiar? Después, esta figura del bibliotecario, ¿sí? ¿Cómo puede potenciarse, promoverse esta figura del bibliotecario como mediador de lecturas? Como ustedes, no sé si saben que en Argentina son muy pocas las universidades que ofrecen formación de bibliotecario. Bueno, la Universidad de La Plata, por supuesto, es una, y es una de las pocas, pero en general los espacios de la biblioteca escolar son ocupados por docentes que están en lo que se llama tarea pasiva, es decir, no poder estar en el aula por diferentes motivos y terminan en la biblioteca como una función más administrativa. Entonces no hay en la mayoría de las instituciones una figura de bibliotecario. A su vez, en los pueblos y en las ciudades cada vez son menos las bibliotecas públicas y populares, eso también es una realidad. Entonces, esta figura del bibliotecario no es casual que no se reconozca como tal. Bueno, y en relación a los profesores, a nosotros, ¿no? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo volver a mirar la propuesta de las lecturas? Si los estudiantes dicen que estas propuestas no les resultan significativas o no dejaron huellas en ellos como lector, ¿qué estamos enseñando a leer? ¿Cómo estamos formando a esos futuros docentes? Esta última pregunta, como les decía recién, me llevó un poco a seguirla trabajando en el doctorado. Estoy como trabajando con eso fuertemente porque si no, esta tesis se iba a ser muy larga. Pero me lleva a pensar qué estamos haciendo nosotros en esa formación, cómo estamos contribuyendo a esa formación lectora. Bueno, y acá intenté traducir, con el perdón de Graciela Montes, una cita de ella que fue la que me guió, digamos, en todo el trabajo. Dice Graciela Montes en este gran ensayo de La Gran Ocasión: la historia del lector que comienza, ya vimos, desde cero, cuando todavía no se es dueño de la palabra, mucho menos de la letra. Es una historia sin fin. La historia del lector se confunde con su vida porque siempre se estará aprendiendo a leer. Así que, bueno, eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Yo ahí les dejo mi mail, que también está en el blog, pero bueno, por si quieren comunicarse o hacerme alguna pregunta también. Muitas graças, Romina, por sua apresentação. Acho que é um trabalho lindo, assim, né, de acompanhar, porque a gente como professor, né, o formador, dentro da sala de aula, sabe do desafio, né, que é do desafio e da importância que é a formação do leitor em literatura, né, e não só em literatura, mas do leitor, né. Então, acho que poder contar com a sua pesquisa, acho que ilumina alguns caminhos para a gente seguir pensando nesse desafio aqui.
A Ana ia falar? Sim, eu queria... Essa última questão que a Romina coloca sobre as bibliotecas e os bibliotecários, isso vem me chamando muita atenção, ainda mais aqui no Brasil, né? Porque eu acho que as bibliotecas mesmo, elas não estão, assim, sendo pesquisadas, né? Parece que as bibliotecas ficam ali e é alguma coisa, não sei, eu não sei nem dizer ao certo, porque eu não vejo assim, eu trabalho numa escola particular, então a questão do poder aquisitivo é melhor, e eu fico me ruminando aqui, né, esse trabalho dos bibliotecários e das bibliotecas que existem na cidade de São Paulo, e o quanto eles não são, assim, trabalhados mesmo pelas escolas até. Isso me veio essa questão, porque eu vou fazer muito, assim, eu tento fazer várias pesquisas, e agora, com as minhas crianças mesmo da escola, que é da faixa etária de 4 anos na educação infantil, eu tenho mostrado a eles que existe um outro jeito de fazer a pesquisa do livro, que é numa biblioteca. Então, quando você veio com essa questão, isso já mexeu bastante comigo. Eu não sei se eu te fiz uma questão, mas o Brasil tem uma coisa assim que dá medo e assusta, a questão de essas bibliotecas, de repente, saírem, né? Porque eu não sei até quanto elas conseguem aguentar sozinhas. Hola Ana, sí, sí, también, también. Acá sucede lo mismo y esa figura del bibliotecario no está. Yo había leído algunos trabajos de Michelle Petit, que ella trabaja con las bibliotecas de Francia y cómo las bibliotecas se vuelven un lugar de encuentro con la lectura y demás, y fue muy difícil trasladar eso en el ámbito francés a nuestros ámbitos porque tienen una función totalmente distante las bibliotecas, y también de los profesores. Me pregunto lo mismo que vos, Ana. Si no reconocen esos docentes al bibliotecario como un mediador o a la biblioteca como un espacio destinado a la lectura, ¿cómo pueden acercar luego a sus estudiantes a ella? ¿No? Creo que es algo que también en la formación deberíamos incorporar. Só antes de passar aqui para a Camila, que está com a mão levantada, que a respeito desse assunto sobre os bibliotecários, uma coisa que eu observo também é que a formação do bibliotecário é muito voltada a um aspecto administrativo, assim, de catálogo, né? Eu não conheço toda o escopo ali, né, da formação do bibliotecário, mas pelo meu contato com bibliotecárias que atuavam em biblioteca escolar, quando havia o convite para que elas fizessem mediação de leitura, elas traziam a não preparação, né, como se fosse uma outra coisa que não fizesse parte do escopo de trabalho delas, né, que eu acho que vai dizendo dessa formação inicial, né, do bibliotecário para um olhar muito, talvez, administrativo, mais burocrático, e não como um mediador ali de leitura, alguém que vai encantar também as crianças com esse, né, para esse universo literário, não só crianças, né, mas os adultos também. Camila? Eu adorei a pesquisa, eu iniciei esse ano o mestrado, e a minha pesquisa é muito próxima dela, só que eu ainda estou bem no comecinho. A minha pesquisa é a formação leitora do docente, então a gente está conversando quase as mesmas coisas. E é bom quando a gente encontra alguém que fez uma pesquisa, porque nos ajuda, porque o começo é muito difícil. Acho que quem fez pesquisa sabe quanto a gente fica perdido no começo, de pensar nas perguntas e como porque é um universo novo. Eu vi que as perguntas são semi-estruturadas, né? E aí eu queria saber se nesse questionário
semi-estruturado, as perguntas foram essas que você trouxe. Como os docentes constroem, foram essas perguntas bases, né? E eu vi que no segundo momento, agora no final, você trouxe outras perguntas, umas perguntas mais direcionadas ao trabalho, né? Eu achei que o primeiro momento das perguntas, ela tem algo mais ligado a essa questão da formação pessoal deles, né? E nesse segundo momento, eu vi umas perguntas mais sobre o trabalho. Eu queria saber se foi dividido em 2 momentos, você colheu essas primeiras narrativas, e depois trouxe a segunda, para trazer a reflexão. Eu achei muito legal, porque na hora que eu estava pensando de fazer a metodologia, o que veio a minha orientadora trouxe foi a pesquisação, e aí eu achei uma grande possibilidade essa metodologia de narrativas, porque me traz outro caminho, talvez um caminho até mais fácil, teoricamente, de pensar, e é isso. Eu tinha essas dúvidas sobre essa questão do questionário, dessas entrevistas. Qué bueno, Camila, que te sirva la tesis para tu trabajo. Sí, las narrativas tienen diversas formas. Hay una forma que es la que usan algunos grupos, como los que citaba de Soares, Argañani y otros, en donde les pedían escribir sin intervención sobre, por ejemplo, en este caso, la historia de las trayectorias lectoras, o si ellos querían indagar alguna situación cotidiana en el aula, que escribieran libremente. Hay una forma de trabajar las narrativas. Lo importante de las narrativas es que siempre el sujeto vuelva a leerlas y vuelva a reflexionar y sean un instrumento, en este caso, de reflexión. Pero las narrativas también adoptan diferentes formas según lo que quiera cada investigador. En este caso, pensé en entrevistas que las narrativas, que para ayudarles a contar, a narrar, una guía de preguntas, que muy bien tu mirada son esos los momentos. Entonces los dividí en tres momentos, exactamente. Un primer momento en donde algunas preguntas les ayuden a reconstruir, como decías vos, Camila, la cuestión más personal de su acercamiento a la lectura, ellos como primeros lectores en la primera infancia, algunos que tenían que ver con la cuestión incluso hasta escolar, desde ese lugar ayudarlos. Otra parte que tenga que ver con su formación lectora, como bien advertiste, tal vez no, en algunos casos me sucedía que en esas narrativas, mientras ellos iban contando, no estaba presente, por ejemplo, el nivel inicial, el que hablábamos recién, o ni siquiera nombraban la formación docente, la formación de maestros. Ahí es cuando a mí me interesaba saber un poco más. Entonces las preguntas sí asistían como una especie de guía que los ayudara a contar. Pero, como dije, cada narrativa es subjetiva, entonces algunas preguntas se profundizaban, otras no, pero sí, como investigadora, yo quería que estuvieran esos tres grandes momentos: la trayectoria personal, la trayectoria de lectura formativa, ¿sí?, con algunas instituciones, y finalmente ellos como docentes lectores en su práctica. Por eso las últimas preguntas tenían que ver justamente, Camila, con su trabajo. Eso fue interesante porque era una guía que los ayudaba a contar, y después transcribía ese relato y se los entregaba de nuevo a ellos. Ellos se volvían a leer y me decían que perdón, que por ejemplo se habían acordado de algo más, que querían, ¿no?, volver a mirar esa pregunta. Entonces la narrativa se transcribe como narrativa, y en este caso el docente como entrevistador guía, ¿sí?, selecciona algunas preguntas guías para, bueno, aprovechar o focalizar en lo que quiere indagar. Pero es una resolución metodológica muy interesante.
Y algo que yo no hice, pero que bueno, ojalá si vos lo tomás, lo hagas, es que vos vayas escribiendo tu propia narrativa. Es muy interesante, eso me lo dijo uno de los jurados, justamente Daniel Suárez me dijo, qué interesante hubiese sido que vos también escribas lo que te iba pasando, ¿no? Hacer una narrativa del investigador. Así que estás en el momento justo y lo podés empezar a hacer también. A minha hipótese é muito parecida, né? Que o docente ele lê para o trabalho, não numa questão mais subjetiva, essa é a minha hipótese. Mas como eu entrei na linha de pesquisa psicologia, desenvolvimento e políticas públicas, eu vou entrar bastante nessa questão mais social, dos projetos culturais, mas eu também entro nesse lugar. E o meu, como é profissional, tem um produto final, então eu vou entrar nessa parte da formação também, da sala de aula, enfim. Mas eu queria entender e eu achei muito bom porque ampliou meu olhar. Muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente. Gracias a vos, Camila. Camila encontrou uma super parceira de pesquisa agora, hein, Camila? Sí, sí, sí. Luz, caminho. Achei um caminho. Romina, a Camila, ela mora aqui em Santos e ela é uma colega, né, da educação super apaixonada pela leitura, pelos processos do leitor. Qué bueno. Bueno, para esto sirven estos encuentros, para encontrarnos. Buenísimo, Camila. Romina, cadê? Ah, tá aqui. Eu queria que você, se você pudesse comentar, né? Acho que a gente muito fala da importância do professor ser um leitor para que ele possa formar leitores. E como que a gente aí, né? Como que a gente faz quando o professor ele não é leitor? Como que é impossível, então, ele poder formar leitores, ou há algumas chaves ali, né, do que como que ele vai se formando também como leitor enquanto ele forma leitores? E qual que é a influência ali, né, dessa trajetória de leitura que o professor teve, né, para que ele seja de fato um mediador de leitura? Queria te ouvir, né, como alguém que está estudando, pesquisando aí sobre essa área. Sí, hay una autora argentina literaria para niños que se llama Emma Wolf, que ella dice que antes antes que mediador, el docente debe ser lector. Entonces, yo creo que es fundamental y que eso nos atraviesa a los formadores de docentes. Por eso la pregunta final, ¿qué estamos haciendo desde los institutos de formación docente o desde las universidades con esas trayectorias? Porque todos son lectores o todos se consideran lectores, por empezar. Entonces creo que eso nos corresponde. Muchas veces hay una tendencia, me imagino que allá es igual, de mirar al nivel anterior, ¿no? Es decir, no, esto no se hizo en el secundario, esto no se hizo en el primario, esto no vienen con, y a veces nos cuesta mirarnos desde lo que nos corresponde, que en nuestro caso es nuestra formación. Entonces creo que los estudios de trayectorias de lectura nos permiten pensar que es importante considerar las trayectorias de lectura. Todos deberíamos hacer un corte en algún momento con nuestros futuros docentes y preguntar, que ellos puedan preguntarse sobre esas trayectorias, no para reconocer solamente lo que falta, sino para que vean qué es lo que hay. Laura de Betach, que nombré recién en la construcción del camino lector, dice que una persona es imposible que no esté atravesada por textos, porque nadie es carente de sentido y porque va construyendo una textoteca con muchas cuestiones, desde las canciones de cuna, desde estas historias de las abuelas, desde todo lo que nos cuentan, nos hace lectores. Tal vez no tengamos una gran biblioteca aún, pero hay que reconocer que traen algo y reivindicar eso. No solamente como algo de lo que carecen, sino como algo que hay que seguir construyendo.
Y en ese reconocimiento los estudiantes suelen ser muy críticos y decir, sí, tengo estas lecturas, pero entiendo que me faltan otras. Y ahí nosotros también nos volvemos mediadores de lectura, porque si nos encontramos con estudiantes o futuros maestros que no son lectores, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Nosotros también tenemos que ser esa llave, esa puerta, esos mediadores para que ellos puedan comprender esa importancia de lectura. Van a formar a la futura generación de lectores y esa es una responsabilidad muy grande nuestra y de ellos. Yo creo que ese es el gran desafío, que nosotros podamos transmitir eso. Entonces, la formación docente debería trabajar primero con sus autobiografías lectoras y con sus trayectorias de lectura, antes que nada, para luego sí poder pensarse como mediador. Y eso creo que es algo que nos debería motivar y que estos estudios deberían dar cuenta, ¿no?, hacia adelante. Creo que eso es la parte que nos corresponde. Y por supuesto, como decía Camila en su hipótesis, hay algo de eso que se transmite, hay algo de eso que también influye cuando ellos están frente a un aula, ¿no? Para mí fue un poco duro cuando escuché de la voz de los docentes decir: no puedo rescatar nada de mi formación como docente. Entonces yo dije, bueno, ¿qué estamos haciendo en los institutos que no lo pueden reconocer? Porque lecturas hay, propuestas hay, pero si no lo están pudiendo ver, evidentemente hay que hacer más fuerza en esa formación lectora. Y sí, antes que mediador, hay que reconocerse como lector. Y ojalá que, bueno, los 4 años que dura acá la formación, podamos aportar algo de eso, ¿no? Es una gran responsabilidad hacia el futuro. Sim, e eu acho que tenho participado de alguns programas de formação de professores da rede pública, e um ponto importante tem sido dedicar um tempo da formação, né, que seja para fazer uma leitura, mas não uma leitura só para deleite, né, uma leitura que não só para compartilhar, mas para poder discutir e com uma intencionalidade naquele momento, porque também nesses momentos, né, de compartilhar a leitura que a gente faz com os professores, por um tempo ficou, eu acho que ainda fica, como sem uma intencionalidade clara por parte do formador, né? Então eu vou lá e compartilho algo porque eu sei que vai fazer parte da formação literária, né, do professor, poder conhecer, enfim, incentivar ali uma trajetória, né, um percurso, ampliar um repertório, mas sem ter uma intencionalidade didática clara para aquele momento. Então, nesses âmbitos de formação, a gente tem conversado um tanto sobre isso, né? Acho que nesse caminho, percebendo, né, o quanto é importante tudo isso que você foi trazendo, a gente vai identificando isso na nossa prática também. E uma hipótese assim, que eu tenho que quando o professor ele é mediador, porque assim não dá para esperar ele estar pronto para ele poder fazer a mediação, né? Ele tem que ir se preparando também à medida que ele está lá com as crianças, e que a literatura infantil também é uma porta, né, de entrada ali para aquele professor se encantar com esse universo do literário, né? Porque ele tem que ler, então tem algum coordenador, alguém falando, você tem que ler, né? O que você vai ler essa semana, que pode ser uma portinha, né, de entrada para que o professor veja a beleza, veja o porquê, né? Se encante também, e aí comece a aprofundar, comece uma trajetória, né? Não comece, né, mas continue ali construindo uma trajetória nesse sentido. También por eso la última parte del trabajo era preguntarles, bueno, ¿qué hacían con la lectura o qué lugar ocupaba la lectura en el aula?
porque bueno, suele suceder esto, ¿no? Puede haber una biblioteca, puede estar ese objeto libro de los planes de lectura, pero los libros están ahí, ¿no? Y hay una consigna que dice, bueno, lean, ¿no? O esta asociación de leer por placer y que están los libros. Pero si no está esa mano que articula, es muy difícil, ¿no? Acá a veces hay una costumbre en algunas escuelas de los viernes, la última jornada de la semana, lectura libre, ¿no? Y esa lectura no se aprovecha o no se potencia, no hay un contacto, como decías recién, no hay una planificación, una intencionalidad. Entonces, ¿pueden estar los libros? Sí, puede estar un plan nacional que acerque libros, pueden estar todos en el aula, pero si no hay una mediación, ese espacio de lectura no se potencia, ¿sí? Esto de que los profes trataban de que la lectura sea algo cotidiano, de que sea algo de todos los días. Muchas veces yo enciendo las alarmas cuando dicen esto de leer por placer. Muchas veces el leer por placer implica que si la lectura es compleja o la lectura me genera un desafío, no es placentera, entonces la dejo, ¿no? La lectura por placer es una lectura como liviana, que no es compleja, entonces hay que tener cuidado cuando uno dice el placer de leer y a qué hace referencia, ¿no? Muchas veces este contacto libre con los libros, como dice Graciela Montes, se vuelve liviano y no se trabaja en profundidad. Entonces, bueno, que también les preguntaba yo a los docentes, ustedes lo van a ver en la entrevista, bueno, pero ¿qué es leer por placer? ¿Qué significa? ¿No? Y el placer de la lectura lo pongo entre preguntas, entre signos de exclamación. ¿A qué nos referimos con el placer? Bueno, justamente ellos me decían, si algo no me da placer de lectura, entonces no lo leo. Y ahí nos perdemos de muchos otros desafíos y de muchas cuestiones también. Por eso las representaciones sobre la lectura, esto de leer como placentero, creo que también se tienen que problematizar, indagar. E um aspecto que você trouxe, né, sobre a questão da quantidade ou da qualidade, ou de quanto é significativo, né? Acho que por muito tempo também se faz uma cobrança em relação à quantidade, né, de livros lidos, e não dessa qualidade, não só pensando em qualidade literária, porque isso é muito, né, discutível, mas pela qualidade da experiência, né, que foi esse encontro do leitor com aquele livro. Eu vi em algum lugar que falava assim, que paradoxalmente, aqui que no Brasil se discute que o brasileiro lê pouco, né, consome pouco livro literário, né, livro de literatura, mas que paradoxalmente nunca se leu tanto na história, né, não sei se da humanidade, mas enfim, na história, porque a gente está lendo o tempo inteiro, seja mensagem ali no WhatsApp, seja uma notícia que antes não se tinha acesso, né, que são outras modalidades também ali de leitura, né? E que eu achei legal isso que você fala, né, de não descartar o que o outro fez, não é que o outro não tem nada, mas a partir dessa, você falou de um jeito bonito, eu não vou lembrar aqui como que foi, mas a partir dessa trajetória que ele já tem, né, seguir construindo ali, né? Não é descartar a experiência, invalidar a experiência. Sí, sí, por eso en la parte del estado del arte, de los antecedentes, bueno, un poco en mi tesis critica o pone como en tela de juicio esa clasificación de los lectores que, bueno, en otros países sí se realiza, ¿no? ¿Cuántos libros leen por año? Entonces, de acuerdo a eso, un lector es débil, fuerte, y en realidad no sé si es cuánto, sino qué está siendo significativo para ese lector. Y sí es así, Giuliani, no es que no tienen nada, ¿no? Es problematizar esto de que no leen. Bueno,
qué están leyendo, cómo lo están leyendo. Creo que eso nos permite sacar etiquetas a las personas como lectoras y decir que todos pueden leer, que leer es un derecho y que todos podemos ser lectores. Creo que, bueno, eso es una de las cuestiones. Natália? ¡Ay, Natalia! Nath, você levantou a mão. Não sei. Não sei. Ela Ela está escrevendo, um momento. Natalia, compañera de La Plata también. Ah, tá bom. Ai, Se você não conseguir, você pode você escrever. escreve aí no chat. Abriu. Olá, Romina. Buenos dias. Bom dia. Eu estou aqui ouvindo a Romina fazer a apresentação da tese dela e primeiro eu quero te parabenizar pelo excelente trabalho. Eu acho que muito a gente ouve, né, sobre os impactos da formação leitora, de como um docente que é apaixonado, que é um leitor, impacta positivamente na formação de novos leitores. Porém, eu acho que você sistematizou isso de uma forma científica muito interessante. Estou saindo do encontro com ganas, como disse, de ler o seu trabalho na íntegra. Quero te parabenizar e dizer que, assim, estou muito feliz de vê-la concluindo essa etapa. É muito, muito bom quando a gente vê nossos colegas de corte finalizando, isso dá um ânimo, né, para a gente também conseguir concluir nosso percurso. É muito bom te ver aqui no Reescritas e espero encontrá-la em outros momentos, e acho que não é muito bem uma pergunta que eu tenho a fazer, mas parabenizá-la por todo esse percurso e por toda a contribuição que seu trabalho tem trazido a todos nós, inclusive aqui no Brasil. Muito obrigada. Gracias, Natalia. Sí, es muy lindo verlas porque, bueno, uno cuando es compañero de maestría comparte muchas horas, muchos días de trabajo, y sí, a mí también verlas y encontrarlas y ver que, bueno, la formación, si bien nos lleva por distintos lados, nos reúne y también volver a decirles a las chicas de Reescritas lo importante que es este espacio para que, bueno, muchas veces las tesis no queden en ese repositorio, sino que se produzca este diálogo, ¿no?, entre lo que estamos estudiando y ver como, bueno, en el caso de Camila, por ejemplo, que ella está estudiando algo similar, hay una investigación o hubo una investigación en curso en la misma línea, poder comunicarnos me parece fundamental. Así que bueno, gracias, Nati. A Camila escreveu um comentário aqui, mas só para mim, Camila, só para gente aqui do Reescritas, mas que eu acho que é bem interessante. Você quer comentar? Quero. Bom, como eu estou fazendo a mesma linha né, estou entrando nesse lugar da formação do professor, eu estou começando um pouco pela gênese de como que foi o trabalho da literatura no Brasil, no mundo e no Brasil. E pelo pouquinho, eu estou bem no começo, gente, mas pelo pouquinho desse percurso, o fato de nós no Brasil termos esse comportamento está muito ligado à forma que era ensinada a literatura, como ela era apresentada nas escolas. Então, ela foi muito usada para o ensino da parte gramatical, textos fragmentados, tinha uma questão ideológica, né, que a gente passa quando a gente entra no modernismo, enfim, tudo isso não ajudou que tivéssemos prazer pela leitura. Então, é um contexto
histórico, né? Eu digo aqui do Brasil, pelo pouco que eu tenho estudado, de esse afastamento. E essas pessoas que hoje são docentes, dentro da linha que eu estou seguindo, passaram por essa educação, que não era essa educação que, assim, eu sou muito grata à literatura que vem da Espanha, da Argentina, que traz essa questão de uma leitura dialética, né? A gente discute, a gente faz rodas, trazemos o pensamento, essas discussões, e ela não era para isso. Ainda hoje a gente vê um ensino de respostas de questionários, né, a literatura para responder questionário, pega um texto, você tem que ir lá responder perguntas, as perguntas conforme as necessidades do professor e o entendimento do professor, tudo isso faz com que até as crianças, né, elas se afastem, não se reconheçam nesse lugar, num lugar de prazer, num lugar onde que te aproxime da literatura, porque a literatura ela também trabalha como ela já trabalha essa questão subjetiva de leitura crítica pelas experiências que nós passamos quando estamos lendo, né? Então, a gente lê várias realidades, várias situações que não são vividas, mas que a gente vive através dos textos e que vai dando repertório tanto social como emocional. Quando você pega um texto literário e coloca para responder oração, ortografia, sintaxe e tudo isso, ela deixa de fazer a função que ela tem. E isso foi algo que foi natural, que fez parte do processo da educação. E também o tipo de literatura que veio para o Brasil. Uma literatura num contexto que vinha de outras regiões, depois uma questão ensinar para, né? A literatura ela serviu muito como essa questão moralizante, essa questão patriótica. Então, você lê textos que falam sobre nacionalidade e que você não se reconhece naquele lugar, porque tem uma questão também de reconhecimento, é aí que a literatura te pega e te prende, quando você se reconhece ou reconhece as suas sombras ou as suas luzes, enfim. Então, tem todo esse contexto histórico e principalmente dentro da educação brasileira. Se a gente pegar os registros de como era ensinado, a gente entende, e nós somos frutos dessa educação. Os professores hoje que trabalham na educação, não todos, tá, gente? Tem pessoas que tiveram uma experiência mais agradável. Elas vêm dessa educação, desse contato de literatura. E aí acabam lendo para o trabalho e muitas vezes reproduzindo aquilo que já aconteceu. E eu acho que a única solução é a formação, pegar esse momento da formação do professor e dedicar um tempo a isso para tirar, eu até brinco, o ranço da literatura que alguns têm, ter uma experiência. Porque o que acontece, que eu sinto, é que as pessoas não se reconhecem, elas não sentem prazer por aquilo. É algo profissional. Eu leio para aplicar, mas não tenho prazer. E eles precisam passar por esse momento de prazer. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu acredito que pode mudar um pouco, são as rodas literárias que existem, mas rodas mesmo, como as que tem nas bibliotecas, com perguntas, reflexões, e depois um texto com uma parte didática para você ter a experiência de você como numa roda, como o aluno, teoricamente, passando por esse processo, e uma parte já vendo as questões que mobilizam o conhecimento, porque todo trabalho de literatura da escola, ela tem que ver um crescimento, ela tem que ter uma proposta, ela tem que ter uma intencionalidade, né? De não só ficar em textos, que a gente brinca, textos mais fáceis, mas passar por uns textos mais complexos e sair daquela leitura, que eu digo que é aquela leitura rasa, para adentrar leituras mais profundas, de intencionalidade, e para aí sim adentrar a leitura crítica, que é essa que a gente corre atrás o tempo todo e quer formar os nossos alunos. Então, era isso que eu quería falar. Acho que eu falei mucho. Sí, con respecto a lo que dice ella, en Argentina tenemos una historia similar, ¿no? La lectura en la escuela era una lectura destinada primero a lo nacional, ¿no? Un país que tenía tantos inmigrantes, tantos dialectos y que tenía que imponer de alguna manera en algún momento el castellano.
con los símbolos patrios y demás. La lectura fue instrumentada para la patria, para esa construcción de país. Y luego también recibimos esa influencia de las teorías lingüísticas que se aplicaban o se intentaban aplicar en la escuela. Todas las cuestiones de los formalistas, bueno, los formalistas rusos, la gramática, la lingüística aplicada a la escuela. En los años 90 nosotros también tuvimos una crisis muy grande educativa, un cambio en la ley educativa, en donde todo se enseñaba por textos, había tipologías textuales, y también, Camila, los manuales eran traídos desde España, no eran libros de Argentina, entonces las tipologías textuales, los tipos de texto, hubo un gran vaciamiento, ¿no?, en lo que fue la lectura y la lengua. Y actualmente, si bien hay un enfoque desde las prácticas sociales de lectura, desde los quehaceres del lector, en los que trabajan muchas de nuestras profesoras de La Plata, como Castedo, como Lerner, grandes pioneras de este enfoque desde las prácticas socioculturales, es muy difícil también en el aula, ¿no? Porque traigo una palabra que a mí me interpela mucho, que es la comprensión lectora. Los alumnos no comprenden, ¿no? Los alumnos no están comprendiendo lo que leen. Y en realidad esa comprensión es, ¿no?, de acuerdo a unas reglas del profesor. Y peor aún, en los últimos años tuvimos pruebas estandarizadas internacionales, que después sirven para decir, bueno, este país tiene mala lectura, o estos chicos no leen. Esas pruebas estándares que nos llegan de otros países y con otros intereses económicos también, sitúan a los estudiantes como lectores, no los etiquetan, todo lo contrario a lo que estuvimos hablando de la trayectoria y de cómo van construyendo esos sentidos. Entonces, bueno, es para estar alertas, ¿no?, con esas pruebas estandarizadas, cuando se dice la comprensión lectora, qué es lo que estamos diciendo o que estamos evaluando, pero es muy parecido también en nuestro país lo que ha pasado en Brasil. Suzana, quer fazer uma pergunta? Oi, agora cheguei em casa. Deixa eu baixar a mão. Na realidade, eu queria falar, agradecer também por vocês proporcionarem esse espaço para a gente e parabenizar o trabalho que foi realizado. Durante toda a exposição do trabalho, fui fazendo uma releitura com a minha própria história, né? A Camila, ela falou dessa questão de como a leitura ela é trabalhada na escola, e comigo não foi diferente. Então, eu queria dizer assim, a grande contribuição que esse trabalho ele traz para nós professores, né? Porque muitas vezes os professores eles não são compreendidos por conta, achando que é de uma hora para outra que ele vai trabalhar, ele vai aprender, né? E eu tive todos esses problemas assim, de uma infância com pouco acesso à literatura, de uma escola que não proporcionou espaços para a literatura, então, mas eu gostava de ler, e tanto que eu li assim, os textos dos livros didáticos. Então, o livro didático chegava e eu ia devorando esse livro, né? E aí, depois de um tempo, eu achei que eu não gostava de ler. E quando eu ingressei na carreira docente, eu já ingressei com 38 anos, e eu tinha pouco acesso, uma formação também precária, mas a UFSCar ela oferecia uma mestranda, eles ofereceram um curso para acompanhar professores iniciantes, e o meu maior desejo era que os meus alunos produzissem bons textos. E essa mestranda ela me deu, né, um texto para ler, e ela foi me acompanhando durante um ano, condições a serem garantidas em que os professores leem para os alunos, e ela fez com que eu revisitasse a minha história, a minha própria história, de gostar de ler e começasse a ler para os meus alunos. Então, eu ia fazendo uma reflexão em cima daquela leitura, e o que aconteceu? Com o tempo, lógico, a gente vai buscando mais, trocando experiências, e aquele prazer de ler para os alunos foi se ampliando, e isso contribuiu para a minha carreira, em que, enquanto eu via muitos professores, né,
colegas assim que falavam que os alunos não gostavam de ler. Eu tive esse privilégio de ter uma pessoa, né, da universidade que me deu esse curso, que fez com que eu pensasse, refletisse, e que essa formação, apesar de eu ter tido uma formação muito precária e não ter tido acesso a bons livros, né, a boas experiências, fez com que eu pudesse ofertar isso para os meus alunos. Então, assim, quando eu olhava assim, eu tenho muitas fotos deles lendo, trocando experiência, conversando, rindo. Então, por isso que eu acho que o seu trabalho é de fundamental importância, porque é muito importante a gente pesquisar sobre a criança, né? Como a gente tem feito tantas pesquisas, conversas, diálogos, mas é muito importante a gente pensar também nessa formação do professor, tá bom? Obrigada, Susana. Es la historia de muchos, la historia de esos docentes, sí. Sí, por eso las trayectorias son subjetivas, pero son objetivas y nos atraviesan. Gracias, Susana. Eu vejo que esse atravessamento aí, né, da forma de conceber a leitura na escola, tá atravessada pela forma mesmo de conceber o sujeito de aprendizagem. A gente está sempre o tempo inteiro falando a mesma coisa, né? A forma de pensar a alfabetização, a forma que é proposto ali, ou na matemática, em ciência, tudo, né? Tá dizendo desse mesmo olhar ali para o sujeito, para o objeto, né, de conhecimento, que no caso da alfabetização seria ali a língua escrita, pensando, né, naquele recorte, mas pensando aqui na leitura, na formação do leitor, também é um olhar para a literatura específico, para o processo de aprendizagem, e aí a gente vai, a partir desse olhar, né, para o sujeito, para como ele aprende, para o objeto, a gente vai propondo um percurso que, acho que pensando no percurso da leitura, fica tão explícito, o quanto mais distancia do que aproxima, né? As crianças aí de serem leitores e depois os adultos também seguirem sendo leitores, né, nas suas vidas aí. Bom, pessoal, alguém quer fazer alguma outra pergunta? A Romina já deixou o e-mail dela, então Camila, vi que a Maíra também está pesquisando algo a respeito, então já fica aí o contato, né, para vocês poderem trocar ideias. Tem alguma coisa no chat, Dri? Não. Legal. Foram as trocas das meninas aí, que vão continuar conversando. Tem o Noé que fala parabéns, né, para você, sobre a contribuição da sua pesquisa e para a reflexão sobre a formação literária. Mais alguém? Senão a gente vai chegando aqui para os agradecimentos finais. Queria agradecer você, Romina, especialmente aí pelo cuidado de ter feito a tradução dos slides para português. E eu fui me dar conta, eu tinha visto antes quando você mandou e começou aqui a apresentação, eu fui me dar conta no meio, assim, né? Tipo, nossa, ela traduziu tudo para o português. Obrigada. A gente sabe que às vezes, né, para quem que não fala, não tem o hábito ali de escutar muito em espanhol ou ler, poder acompanhar a escrita em português ajuda. Então, obrigada pelo seu cuidado. Agradecer pela pesquisa, a disponibilidade de estar aqui hoje, né, compartilhando ela com a gente. E, enfim, só agradecer, né? Agradecer todo mundo que está aqui também, que veio aqui sabadão cedo. Tem muita gente que acaba procurando a mim, a Dri, para comentar das charlas, de falar o quanto é interessante, né, essa iniciativa, mas também o quanto é difícil caber na rotina, num sábado. Tem muitos cursos de professores, né, de pós-graduação que acontecem assim no sábado. E as próprias escolas têm os eventos também, né? A gente estava com a charla de junho agendada para uma data, aí a pessoa falou, não, tem um evento da escola
do meu filho que foi marcado, aí tem o da Dri, daí tem do meu filho, fica aquela loucura, né, de agendas, mas eu acho que é assim, né, despacito a gente vai conseguindo, né, promover assim, encontros, porque eu acho que é só por esse encontro que a gente vai fazendo circular, a gente vai ganhando força, vai ampliando as nossas reflexões, convidando mais gente para vir. Apesar de ser interessante, né, as charlas têm um caráter bem acadêmico e que muitas vezes, também acho que isso precisaria de uma pesquisa, muitas vezes o professor também está longe, né, da pesquisa, daquilo que está sendo produzido de conhecimento sobre a área dele de atuação, e como que a gente faz para ir aproximando a linguagem, né? Como nossas dissertações, as nossas teses, os artigos que a gente vai produzindo vão sendo acessíveis, né? Como a gente faz para que eles possam chegar ali para o professor, porque é isso, acaba ficando num site, numa biblioteca ali e perdido, né, em si mesmo. Então, a gente segue aí nesse propósito do Reescritas de pensar nesses canais, e vocês estão todas convidadas a ajudarem a gente a convidar mais gente, a pensar em canais aí de como ampliar a reflexão, porque eu acho que é só por aí a gente vai conseguir ganhar voz e ser ouvida, né? Ser considerado que a gente tem evidência científica, porque aqui no Brasil ainda tem essa. Enfim, só queria agradecer a todos aqui. No, yo antes de terminar también volver a agradecerles a todos los que se hicieron presentes hoy. Creo que la lectura es algo que atraviesa fronteras y que estemos un sábado, como decís vos, dedicándole esta mañana a hablar de lectura es porque realmente nos interesa, es un tema que nos atraviesa como docentes y celebro que haya tantos docentes y educadores preocupados por la lectura, y nada mejor que construir estas redes de trabajo y de comunicación para hacerlo. Así que muchas gracias nuevamente. Bem, Romina, também queria agradecer a sua presença, a partilha aí da sua pesquisa tão especial, tão importante, rica, né, essencial para todos nós. Colega aí da Quinta Corte, que inaugurou a temporada aí de finalização das pesquisas de uma forma tão bonita e importante, né? Então, obrigada pela presença, pela sua disponibilidade. E obrigada a todos também